Ministerio Revolucionarios de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jody Verley, sierva del Dios Altísimo. Judá. Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth one more time. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret una vez más. Sabemos que este programa lo hacemos en dos partes. Part 1, oración, alabanza, lectura del Salmo. Y parte 2, enseñanza. Amén. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos una enseñanza, un mensaje muy interesante, como los otros mensajes. Uno se encuentra con nosotros la sierva que viajó a Panamá y viene bajando por el Surquí. Amén. Hoy tenemos un tema muy interesante y ese tema es una epidemia que afecta a muchos hoy. Diría una pandemia que afecta a muchos hoy, porque muchos se dejan intimidar. Y el tema de hoy, o el título de hoy, es un título muy interesante. Si crees ser pequeño, serás pequeño. Si usted cree que usted es pequeño, usted va a ser pequeño. Si usted cree que no puede hacer algo, usted va a ser pequeño. Así que el título dice mucho. El que cree ser pequeño, pequeño será. Y hay muchos que creen ser pequeños y no entienden que la grandeza de un hombre no es tangible. La grandeza de un hombre no es lo que se puede ver, lo que se puede tocar. La grandeza de un hombre lo lleva por dentro, ya sea hombre, mujer o niño, lo lleva por dentro. Su grandeza no es tangible. No deje que ningún gigante te asuste, porque cuando usted es grande por dentro, como decía la alabanza, los gigantes se van para el suelo. Amén. Vayamos a Números capítulo 13 y vamos a leer el versículo 1 y 2 y después vamos a brincar al versículo 17. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y voy a extractar una palabra. Lo voy a extractar. Versículo 1, capítulo 13 dice: misión de los 12 espías. Todos están muy familiarizados con ese pasaje, pero vamos a leer y enseñarlo de otra forma, una forma diferente. Vamos a aplicarlo de otra forma. Amén. Versículo 1, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, Jehová habló a Moisés diciendo. No fue el faraón que le habló a Moisés, no fue Aarón que le habló a Moisés, no fue Moisés que se habló a él mismo, porque a veces tenemos la tendencia de hablarnos nosotros mismos. Amén.
Pero la palabra de Dios dice que Jehová, Adonai, el gran yo soy, Yahweh, le habló a Moisés. Y cuando Jehová nos habla, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que poner mucha atención y más que todo, tenemos que creer cuando Jehová nos habla. Muchos no saben cuando Jehová les habla y a veces otro espíritu le habla a muchos y piensan que Jehová les habló, pero la palabra de Dios aquí fue clara. Jehová le habló a Moisés. Amén. Versículo 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Hermanos y hermanas, esas palabras son mayores. Jehová le dijo a Moisés: envíe a espiar la tierra que yo le doy, no que le voy a dar, que yo le doy. Cuando Dios dice que Él te da algo, tenemos que creerle a Dios. Cuando Dios dice haz algo, creámosle a Dios, no seamos como Jonás. Dios nunca te manda a hacer algo si Dios no sabe que Él te va a acompañar. Dios nunca te manda a hacer algo si Dios no sabe que tú eres capaz para hacer eso. Cuando Dios te envía, cuando Dios te manda, es porque Dios sabe lo que hay en ti. Recuerden, la grandeza de una persona no es tangible. La grandeza de una persona viene de lo muy profundo, de adentro de esa persona. De ahí viene la grandeza. Una persona sin fe nunca puede ser grande. Una persona sin fe nunca puede ser grande. Los grandes tienen mucha fe. Amén. Y Jehová dijo: mándelos a espiar la tierra que yo les di. Muchas veces le pedimos algo a Jehová y Jehová ya decretó que es nuestro. Pero entre el decreto que Jehová dio y la manifestación de esa cosa que Dios nos dio, nosotros mismos lo abortamos. A veces estamos a segundos de recibir eso que pedimos. A veces estamos minutos, horas, días, semanas, meses y lo abortamos. Lo abortamos. Recuerden, el que cree, el que se cree o el que cree ser pequeño, pequeño será. La Biblia dice: a como piensas, así mismo eres. Hay que pensar en grande. Pero recuerden esto: nunca pongamos nuestra imagen más alto que la realidad. No. Hay muchos que ponen su imagen más alto que la realidad. Por eso es que fracasan. Por eso es que cometen errores. Por eso es que vienen derrames, ataques de corazón. Porque muchos ponen su imagen más alto que la realidad. Para el que no entiende, si solo puedes comprar un copo sin leche, no pida el copo con leche, porque no te va a cansar. Estás poniendo tu imagen más alto que la realidad. En otras palabras, tu bolsillo dice: puedo gastar 500 colones, y usted, su mente
te está diciendo que puedes 800 cuando realmente no puede. Pero en esto en mente, cuando Dios dice la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Hermanos y hermanas, cuando Dios da algo, cuando Dios abre puertas, nadie cierra esas puertas. Y cuando Dios cierra puertas, nadie los abre. Cuando Dios dice, o lo que Dios dice, es una ley. Es una ley. No hay palabra contra la palabra de Dios. Dios dijo que sea la luz. Inmediatamente la luz se manifestó. Amén. Vayamos al versículo 17 y vamos a leer. Ya envió Moisés y escogió a todos los 12 que iban a ir, los supuestamente mejorcitos de cada tribu. Moisés escogió 12 y los va a enviar ahora. Versículo 17 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y subí al monte. La palabra de Dios dice que ellos fueron a reconocer la tierra que Dios les dio. No fueron a aprobar la tierra que Dios les dio. No fueron a ver si servía o no servía la tierra que Dios les dio. Amén. Pero lo interesante en este versículo dice que fueron y Él les dice: subid al monte. Subid al monte. Hermanos y hermanas, cuando usted piensa ser pequeño, usted se queda en las bajuras. Para conquistar, usted tiene que estar en lo alto. Para ver, para que usted sea un gran líder, usted tiene que estar en lo alto para ver, no en las nubes, porque hay muchos que están en las nubes, pero usted tiene que estar en lo alto para mirar. Y Moisés dijo: id al monte, a lo alto. Entendamos eso. Una característica para ser grande, para pensar grande, tiene que estar en lo alto, no en lo bajo. Que cuando estás en lo bajo te pierdes de muchas cosas. Allá en lo alto usted ve la mayoría de las cosas. Versículo 18. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cuando usted sube en lo alto, usted tiene que observar. No piense que porque ya subiste a lo alto, ya sos intocable, ya sos inderrotable. No. Cuando estás en lo alto, tienes que observar. Tienes que observar. 18, 19. ¿Cómo es? Cuando usted observa, y ese es el problema de muchos, el problema de muchos esposos, muchas esposas, no saben realmente cómo es su pareja, no saben, no observan, no toman su tiempo, toman todo como que si todo es automático. No, tiene que ver cómo es. Seguimos.
20. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Exportaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Moisés le dio buenas instrucciones a los 12 espías. Buenas instrucciones. Y ellos salieron y fueron a observar, fueron a ver, fueron a analizar, para traer un reporte, para decirle al pueblo de Dios lo que Dios les estaba dando, lo que Dios tenía para ellos. Los que otros estaban administrando, pero Dios quería que ellos lo administraran. Hermanos y hermanas, no deje que el gigante te asuste. No deje que el gigante te engañe. Amén. Ahorita vamos a ver en la vida de David. Vimos el video. Seguimos. Y fueron y reconocieron. Versículo 25. Dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días. 40 días duraron. 40 días. Y anduvieron y vieron. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Sades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Dieron la información y les mostraron el fruto de la tierra. Seguimos. Versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Hasta ese punto iban bien. Fueron a la tierra que Dios le dijo a Moisés que les dijera que fueran. Llegaron a la tierra, vieron toda la tierra y vieron que promete la tierra. La tierra fluye en miel y leche. Hermanos y hermanas, cuando Dios te muestra algo, cuando Dios te enseña algo, cuando Dios dice que algo es tuyo, Dios te va a dar lo mejor. Dios te va a dar lo mejor. Créanme, Dios quiere lo mejor para su pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces Dios quiere que tengamos un carro nuevo, pero nuestro ego y prisa y conveniencia compramos unas segundas, porque no queremos esperar. Pero aquí la palabra dice que fueron
a espiar, a observar, a ver la tierra y dice, wow, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. En otras palabras, no venimos a paquetearlos. Aquí está el fruto que viene de esa tierra. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice que no tenemos que juzgar, porque con el mismo juicio que juzgamos seremos juzgados. Pero un poco más abajito ese dice, pero los conoceremos por su fruto. Los conoceremos por tu fruto. Dijeron que es una tierra prometedora, que fluye miel y leche. Y aquí está la muestra. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Seguimos, dejémoslo ahí. 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, los gigantes. Pero todo gigante puede caer si lo tratas de acuerdo a las instrucciones de Jehová. Amén. Todo gigante puede caer. 29. Amalek habita en Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Morreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. En otras palabras, estaban muy organizados. Estaban en todas partes. Parecía una misión imposible a los que no creen en Dios, porque sabemos que con Dios nada es imposible. Entonces, los incrédulos, los que creen ser pequeños, los que se ven a sí mismos pequeños, empezaron a poner dudas en el pueblo. Por eso es que no hay que tener dudas. Cuando Dios te dice algo contra mar y marea, créalo. Créalo. Porque siempre hay unos que quieren meter duda, porque ese es el modo de operar de ellos. Meten duda, meten miedo, engañan, mienten, manipulan, hasta el día que son descubiertos. Seguimos. Pero donde hay un chismoso, donde hay incredulidad, aunque sean 10 contra 2, cuando se paran dos y creen en Dios, oigan estas palabras. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Dejen de estar hablando payasadas. Dejen de estar hablando tonteras. La victoria no viene por ejércitos. La victoria no viene
por montones. ¿Recuerdan Jerón? Empezó con miles y Dios desechó y desechó y desechó hasta llegar a 300 y derrotaron porque no fueron ellos. Dios es el que tiene la estrategia. Dios es el que da la victoria. Dios es el que derrota, porque Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe y Dios todo lo puede. Caleb se levantó y dijo: cállense, están hablando tonteras, payasadas. Dios ya dijo: esa tierra es de nosotros. Si Dios te dice algo, seas como José. Dios le dijo a José: tú vas a ser gobernador. Tus hermanos se arrodillarán alante tuyo. Tú vas a ser grande. Es más, eres grande. Y José se la creyó. Y desde que Dios le dijo a José, José empezó a actuar como un grande. Y le hicieron, y le hicieron, y le hicieron, y le hicieron. Pero ahí viene que las santas escrituras dicen que Jehová estaba con José. No José estaba con Jehová. Jehová estaba con José. Caleb dijo: cállese. Veamos, versículo 30, Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos. Luego, ese es un problema. Estoy extractando ciertas palabras. Eso es un problema. Cuando el enemigo te puede dejar dudas, te paraliza. Te paraliza. Te pone yugo, atadura, para que te quedes pensando en las tonteras que dicen los otros, que no podemos, que esa batalla ya está ganada, que el gigante es más grande. ¿Cuál gigante? A como piensas en tu mente, dicen las santas escrituras, así tú eres. Si usted piensa que usted puede vencer al gigante, lo vencerás. Pero si usted va con una mentalidad mediocre, que el gigante te va a vencer, ya estás vencido. Amén. Caleb dijo: cállense. Y dijo: no hay tiempo para hablar, subamos. Y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hermanos y hermanas, Pablo dijo: más grande es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Hermanos y hermanas, Jesucristo venció en la cruz. Jesucristo venció en la cruz. Jesucristo nos quitó todos los temores. Jesucristo nos enseñó que nosotros somos más que vencedores. No dejemos que el gigante nos atemorice. No dejemos que los gigantes nos atemoricen, porque el gigante puede comprar a unos, el gigante puede engañar a unos, pero que se pare uno que se pare en la brecha, uno que sea el ejemplo, uno que sea consistente, uno que da el ejemplo, uno que vuelve credibilidad, es suficiente para Dios. Caleb y Josué se pararon en la brecha
Caleb dijo, callen, subamos, porque podremos más nosotros que ellos. Esa es una mentalidad de gigante. Él no se creía ser pequeño, él se creía ser gigante. Vamos, subamos, tomémosla, porque nosotros podemos más que ellos. Nosotros podemos más que ellos, porque Dios está con nosotros. No deje que te asuste el gigante. Piensa en grande. Piensa en grande. A como usted piensa, así tú eres. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Nuestra fuerza no viene de nosotros. No es por ejército ni por espada, dice la palabra de Dios, pero por el Espíritu de Dios. Nuestra batalla no se inclina hacia el poder físico. Nuestra batalla se inclina a nuestro poder espiritual. Si no oras, no te puedes enfrentar al gigante. Si no tienes una relación con Dios, no te puedes enfrentar al gigante. No deje que te engañen. Oiga lo que dijeron los cobardes, los que se dejan engañar. Y hablaron más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. Hermanos y hermanas, son hombres grandes de estatura, y los intimidó. Hombres grandes de estatura, y los intimidó. Hermanos y hermanas, el tema de hoy: el que cree ser pequeño, pequeño será. Los otros 10 tenían una mentalidad pequeña, no tenían mentalidad de reino, no tenían mentalidad de siervo verdadero de Dios. No, tenían una mentalidad pequeña. Y vea lo que dijeron. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Oiga lo que le está diciendo. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El que cree ser pequeño, pequeño será. Y el que cree ser pequeño, todo lo ve grande. Al contra de él, todo lo ve difícil. Todo gigante que se nos al frente, que se nos mete en el camino, va para el suelo, como dice el video. Hermanos y hermanas, no tenga una mentalidad de temor. No deje que el gigante te engañe. No, nuestra fuerza viene de Jehová. Nuestro poder viene
de Jehová. Nuestra sabiduría viene de Jehová. No se dejen engañar. Hermanos, vayamos al libro de Samuel, capítulo 13. Y vamos a ver ese video que vimos que dice: el gigante va para el suelo, que vimos que David derrotó a ese gigante. Vamos a ir a Génesis, a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Y vamos a ver y aprender de la vida de David. Y todos conocen esta historia, pero tenemos que resaltar esta historia para darles ánimo, Primero Samuel capítulo 17, y vamos a empezar a leer del versículo 1. Dice: David mata a Goliat. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Azecá en Esdamín. Versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Así que David fue y se pusieron en orden contra los filisteos. Pero vean lo que pasó. Todo iba bien hasta ahí. Todo iba bien hasta ahí. Versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte, a un lado de Israel estaba sobre otro monte, al otro lado, y el valle entre ellos. Uno en este monte, otro en este monte, y el valle entre ellos. Todo iba bien. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 9. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él,
y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Cuando ellos no vieron al gigante, cuando el gigante estaba en su tienda de campaña, antes de llegar el gigante a hablar tonteras y payasadas, amenazar a unos cobardes, todo estaba bien. Y así es como trabaja el enemigo. Quiere que usted piense que eres pequeño para que seas pequeño. La palabra de Dios nos dice que los israelitas se pusieron en orden de batalla, lado a lado, listos para ir a batallar. Y cuando vieron al gigante, cuando vieron a Goliat, se desmayó el alma en ellos. Como dicen los mexicanos, se les cayó el cantón. Como dicen los gringos, it was over. Hasta ahí llegó la fe de ellos. Y el gigante abusó. El gigante difamó. El gigante se burló. El gigante estaba muy seguro. Muy seguro. Y ese es el problema de los gigantes. Los gigantes tienen una tendencia de estar muy seguros. Y cuando uno los enfrenta, sabemos realmente que no son gigantes, porque se confunden, empiezan a cometer errores, se les empieza a caer el reino, su dominio. Hermanos y hermanas, no dejemos que los gigantes nos metan miedo. No dejemos que los gigantes nos metan miedo. Seamos como David. Seamos como David. David nos dijo en Salmo 23, ya yo pasé por donde asusta. Así que si paso por ese valle, no me asustaré porque ya yo pasé por ahí. Hermanos y hermanas, no pienses que eres pequeño, porque serás pequeño. Porque el que cree ser pequeño, pequeño será. Tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar que Dios nos va a respaldar. Tenemos que pensar que con Dios todo es posible. Tenemos que pensar que no hay nadie como el Dios nuestro. Un Dios grande, poderoso, y no hay nadie más grande que nosotros. Yo nunca tuve un hermano mayor, yo fui el hermano mayor, pero muchos de ustedes que tuvieron hermanos mayores y cuando les hacían algo en la calle, cuando los golpeaban, iban a buscar al hermano mayor. Y el gigante, el que usted veía como un gigante, salía corriendo como un cobarde. Hermanos y hermanas, no dejemos que los gigantes nos asusten. El único gigante que debe asustarnos es Dios. Solo a Él tenemos que dar reverencia.
porque solo Él todo lo puede. Solo Él es grande, inmenso, glorioso, maravilloso, precioso. Es nuestro Dios. Hermanos y hermanas, tenemos que pensar en grande. Tenemos que saber que los gigantes no son nada, absolutamente nada. Vayamos a la vida de José unos 10 minutos antes de cerrar. Génesis 37. José nunca le tuvo miedo a los gigantes de sus hermanos. Habían hermanos de José que podían ser su padre y nunca les tuvo miedo, porque Dios estaba con José, porque José creía en Dios, porque José sabía y tenía la convicción que Dios estaba con él. Por eso es que le dijo a la señora Potifar: ¿cómo podré hacer tal cosa y pecar contra Dios? Amén. Génesis 37. Vamos a leer unos cuantos versículos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habitó Jacob en la tierra de donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. José nunca les tuvo miedo. Lo malo que ellos hacían, José lo reportaba. Lo llamaban sapo, lo llamaban soñador, lo llamaban de todo. Pero José estaba guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, si hay alguien que tiene un gigante al frente de él, si hay alguien que ha estado aterrorizado por un gigante, llámese un padre alcohólico, llámese un hijo drogadicto, llámese cáncer, diabetes, llámese un derrame, llámese problemas financieros, llámese problemas espirituales, llámese adicción, llámese lo que sea, se llama ese gigante, orgullo, ego, llámese como se llame. Si hay alguno que está bajo la influencia de mi voz, ore conmigo, repita conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, confío en ti, confío que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Redentor, que tú me has librado de los gigantes, que en tu nombre caen todos los gigantes, que tú tienes el nombre sobre todo nombre, que tú venciste a los gigantes, todos los gigantes en la cruz del Calvario, que tú estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí, por mi familia, que tú, oh eterno y poderoso Dios, Rey, Salvador, Hijo unigénito, tienes el poder de quebrar las cadenas, de romper el yugo, de romper la maldición familiar,
de romper esa maldición de hechicería. Yo lo creo, Jesús. Yo lo creo, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, acepto la liberación de ese gigante en mi vida. Oremos. Eterno Dios, poderoso Dios, en el nombre de tu Hijo unigénito Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el único potente, el único que tiene el hombre bajo el cielo donde podemos ser salvos. Te damos gracias, oh Padre Santo. Te pedimos que nos protejas, que nos guíes, Padre Eterno. Pon un vallado alrededor de todos los que estamos en tu presencia. Pon un vallado alrededor de nosotros. Libéranos del mal. Guíanos, Padre Santo. Derrumbe todo gigante en nuestra vida, físico o espiritual. Padre Santo, tú tienes el poder para derrumbarlo, porque es por tu espíritu que se derrumban, que se quiebran yugos, que cadenas caen al suelo, que los gigantes van para el suelo. En tu poder te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Hermanos y hermanas, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Recuérdense, hermanos, que no hay gigante que permanezca para siempre. Solo Dios, el único verdadero gigante. Amén. Nuestras bendiciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para todo aquel y esa persona que está teniendo ese dolor de espalda, ese dolor de cabeza. En el nombre de Jesús, eres sano, eres sana. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Ya bless. Ministerio Revolucionarios de Cristo presentó